Buenas, de nuevo con la continuación del problema que estábamos resolviendo, ¿vale? Recapitulamos brevemente. Teníamos esta función. Hemos estudiado su continuidad. ¿Cuáles eran las conclusiones? Las conclusiones eran que la función era continua en todo punto, excepto en el separafórmulas, para x igual a 1. ¿Qué ocurría? Que había una discontinuidad de salto finito. Luego estudiamos las asíntotas. No tenía asíntotas verticales y nos encontrábamos con que había asíntota horizontal para x tiende a menos infinito debido a la función exponencial y que teníamos una asíntota oblicua para x tiende a más infinito debido a la función racional. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, no había asíntota vertical, asíntota horizontal para x tiende a menos infinito, asíntota oblicua para x tiende a más infinito. Culminamos con el estudio de la derivabilidad. Concretamente se nos pide que calculemos f' de x. Muy bien, vamos a ver. En este caso, nosotros tenemos la función definida a trozos. Podemos, como vemos claramente, derivar cada trozo independientemente. ¿De acuerdo? Venga, vamos a escribir aquí, larguito, vamos a poner aquí un apartado C. Vamos a calcular f' de x. Bueno, en los intervalos abiertos que corresponden a cada uno de los trozos, derivamos directamente. Entonces ponemos, derivamos directamente. Venga, vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejar hueco, Venga, f' de x igual a... Aquí tenemos el primer trozo, 3 por e elevado a 2x menos 2. Como vemos, se trata de una constante por una función exponencial. Entonces, a la hora de derivar, dejamos la constante, 3, y derivamos la función exponencial. Recordemos, ¿cuál es la derivada de la exponencial? Es ella misma. E elevado a 2x menos 2. ¿Por quién? Por la derivada del exponente. Como el exponente es 2x menos 2, aquí ponemos por la derivada de 2x menos 2, 2. Y entonces, en un momentito, simplificamos esta expresión. Es muy fácil, ¿verdad? Aplicamos la propiedad conmutativa, 3 por 2, 6, asociamos, y ahora hacemos e elevado a 2x menos 2. Así tenemos ya la derivada de la primera fórmula. Venga, vamos a la segunda. Es muy facilito derivarla, es un cociente de polinomios. Vale, la derivada de un cociente. Venga, recordemos. Raya de fracción. El denominador al cuadrado antes que se nos olvide. Entre paréntesis, el denominador, x más 2 al cuadrado. Y ahora en el numerador sería u' por v menos v' por u. Es decir, derivada del numerador, bajamos el 2, 3 por 2, 6x, por el denominador sin derivar. Menos derivada del denominador, 1, vamos a ponerlo, por el numerador sin derivar, 3x cuadrado. Entonces aquí, cuidadito, tentación de simplificar x más 2 con x más 2, incorrecto, no sería correcto, porque hay una resta, entonces la fracción no sería igual, Vale. Más 2 al cuadrado, ahí está. Y ahora arriba tendríamos, mirad, 6x por x son 6x cuadrado, pero aquí le voy a restar 3x cuadrado, pues ya de camino lo dejamos terminado, 3x cuadrado. Y ahora 6x por más 2 más 12x. Así que aquí tenemos ya nuestra derivada. Así que directamente la derivada f' de x es esto. Si x menor que 1 y esta parte si,
estamos aquí mirando x mayor que 1. Así tenemos derivada directamente usando las reglas y fórmulas de derivación, ¿vale? Muy bien. Venga, ahora, detalles importantes. Vamos a observar que nosotros, cuando hemos derivado, aquí nos hemos encontrado con que la función tiene menor o igual, y al derivar, yo he derivado solamente en el menor, no he derivado en el igual. Entonces, recordemos que como norma general, cuando nosotros calculamos la derivada, derivamos en intervalos abiertos. Y entonces, si aquí pone x menor o igual que 1, yo derivo la fórmula aplicando las reglas de derivación, si es que se puede hacer, para los x menores que 1. ¿De acuerdo? En el 1 no se deriva directamente. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto aquí un igual? Que estaría incorrecto. Ya, del tirón. Recordemos, cuando nosotros hemos hecho el estudio de la continuidad, averiguamos que la función tenía un salto en x igual a 1. Era discontinua. Si la función es discontinua para x igual a 1, entonces la función no puede tener derivada para x igual a 1. Porque si una función es derivable, entonces la función es continua. ¿De acuerdo? Pensemos, si la función es derivable, tiene que ser continua. Negándolo, si la función no es continua, entonces no puede ser derivable. Así que sería incorrecto poner aquí el igual. ¿De acuerdo? No es derivable en el 1. Hubiéramos cometido un error. Vamos a explicarlo en un momentito. Vamos a ver, ¿qué pasa en x igual a 1? Recordemos, f, vamos a recordar aquí brevemente, un momentito. Vamos a poner aquí que estamos hablando de x igual a 1, ¿vale? ¿Qué pasa en x igual a 1? Pues pasa que f no es continua en x igual a 1. Y si la función no es continua en x igual a 1, entonces f no es derivable en x igual a 1. Observemos que no se calculan las derivadas laterales siquiera. Es inmediato, es directo. Si una función es discontinua para x igual a a, entonces la función no es derivable para x igual a a. ¿De acuerdo? Bien, así que aquí tenemos nosotros, en un momentito, esto que se nos había quedado. Nosotros en la primera parte, a y b, estudiamos continuidad de asíntotas y en una segunda parte, la parte de derivadas. Hemos calculado las derivadas. Directamente derivamos cada trozo. ¡Cuidado! No derivamos en el igual del separafórmulas y entonces cuando nosotros reflexionamos decimos menos mal que no he derivado en el separafórmulas. ¿Por qué? Porque en la continuidad nosotros nos dimos cuenta que f no era continua en el x igual a 1. La f no es continua en el x igual a 1. Si la f no es continua, entonces no es derivable en x igual a 1. Con lo cual, exactamente esta es la fórmula de la derivada. ¿Vale? Bueno, solamente nos quedaba este poquito, pero creo que era conveniente hacerlo aparte. Espero que lo hayamos comprendido y a practicar, que esto se consigue aprender y es una cosa muy interesante. Gracias y nos vemos.